Creo que sí, a ver. Hola, buenas noches. Estamos, gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos. Estamos en un nuevo en vivo de Partido Republicano Antofagasta y en esta ocasión estoy con dos invitados, grandes invitados de Santiago que pertenecen a la Fundación Cuide Chile. Estoy en este momento con Pamela Pizarro, ella es directora ejecutiva de la Fundación Cuide Chile, y Camilo Camas, que es encargado de la formación de personas en Cuide Chile. ¿Cómo están, chiquillos? Buenas noches. Hola. Hola, gracias Marcela por la invitación. A ustedes. Hola Marcela, ¿qué tal? Hola, Gracias Camilo. por la invitación. Bueno, ha sido un poco movida estas 2 últimas semanas por el... Ay, se fue Pamela, ya está por llegar La ya. perdimos. Algo pasa. Esta semana por el tema de la votación de la ley de la ESI, que es la educación sexual integral. Esto vamos haciendo más o menos un recuento. Es la solicitud de una ley. Al final aquí han habido varios, a lo largo del tiempo han habido varios proyectos de ley que son, eh, que toman a los niños, que se preocupan, o sea, no se preocupan en realidad, es como un tipo de obsesión con los niños, porque, y recordemos la ley de género, por ejemplo, identidad de género, que incluye a los niños. Ha habido proyectos de ley donde quieren reducir la edad de los niños para que puedan tener autonomía progresiva, por ejemplo, y la autonomía progresiva misma. Está la ley de garantías de la niñez, que también tiene que ver con los niños y como con su autonomía progresiva temprana para tomar decisiones que la mayoría de las veces no está acorde a sus conocimientos, a su nivel de madurez, con respecto a tomar decisiones fuera del acompañamiento de los papás. Y en este caso está lo que es la ESI, que es la educación sexual integral, que fue la última que se propuso. Esto se propuso el año pasado por los diputados Jaime Belolio, que es de UDI, y Camila Rojas, que es no sé, es del Frente Amplio, de Camila Rojas. ¿De qué se trata esta ley de educación sexual integral? Contempla educación sexual integral para supuestamente prevenir el embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual, pero se va a impartir desde a niños desde 4 años más o menos, es decir, desde prekinder, desde prebásico. Y tiene un enfoque de género, además, que es un enfoque de género que confunde a los niños respecto a cuál es su naturaleza como hombre o mujer, porque en el fondo existe una naturaleza hombre y mujer solamente, pero con este tipo de educación sexual se abre un poco más allá y transgrediendo un poco inclusive cuál es su naturaleza. Lo otro que contempla esta ley, que también es bien grave, bien de cuidado, y los papás tenemos que poner mucha alerta en lo que está pasando ahora, ojalá que se puedan enterar a través de este video, es respecto a que este proyecto de ley, como casi todos los que contemplan incluir a los niños, a los menores de edad, lo que hacen es excluir a los papás de estos procesos. Por ejemplo, en el caso de la educación sexual integral, se han intentado varias veces excluir a los padres de que puedan, por ejemplo, si en un colegio están impartiendo este tipo de educación sexual integral con enfoque de género y los padres no están de acuerdo y no quieren que el niño acceda a este tipo de educación, van a tener trabas, van a tener problemas, porque iba a entrar el Ministerio de Educación y el Estado casi como que uno estuviera faltando un derecho que fuera un derecho universal del niño. Entonces, de eso queremos, como yo no soy experta en el tema y no estoy en Santiago y en el Congreso y pendiente de las votaciones, de cómo están construyendo todo este plan nocivo para lo que es la familia, sobre todo para los niños, quería preguntarle, a ver, ¿llegó Pamela o no? Ahí está.
Ahí está. Hola, Pamela. ¿Cómo estás? Ahí está. Perdón, tuve problemas de conexión, Ay, pero ya. qué bueno. Bienvenida, Pamela. Mira, entonces quería preguntarle a ustedes qué saben, están pendientes, han estado pendientes de todo el proceso desde que se ingresó esta moción, que que a nadie le importa en realidad, pero es decir, a nadie le interesa porque es una ley que estamos preocupados, por ejemplo, de la delincuencia, de la destrucción del país, del desempleo, de tantas cosas y nos ingresaron esta ley que es lo que menos nos importa, ¿ya? Y ustedes que son los que saben, quería preguntarles más o menos cuáles han sido los últimos, los últimos avances que ha tenido esta ley. ¿En qué vamos? ¿Qué es lo que falta para que esto sea ley? ¿Y qué es lo bueno y lo malo de los avances que han habido hasta la fecha sobre esta ley? No sé quién me... Empiezas tú, Camilo. Ya. A ver, antes de entrar aquí al fondo de lo que va, de la tramitación propiamente tal del proyecto, hay que mencionar que este proyecto tiene una carga bastante ideológica y es parte de un conjunto de varios otros proyectos que hemos tratado en distintas ocasiones, como el proyecto de garantías y derechos de la niñez, que es el de autonomía progresiva, el proyecto del Servicio de Protección de la Niñez y varios de estos otros, el de identidad de género también, están todos interrelacionados entre sí. Y este específicamente trata de la educación sexual integral, que es un título políticamente irrenunciable, como todas estas cosas, ahí están las trampas ideológicas que presentan, y es un refundido de varios boletines, siendo el principal este que presentó el diputado Velorio con la diputada Roja. Ujú. Y bueno, este proyecto tiene un espíritu que donde, si tú lo puedes leer, habla como los fundamentos ideológicos de dónde viene esto. Entonces, es en el fondo ir cambiando los estándares o la forma en que la sociedad ha visto la sexualidad siempre. Habla que viene basado en el movimiento feminista y bueno, si empezamos a hablar de quiénes son las autoras doctrinarias que fundan ese movimiento es para caerse de espaldas, porque sí, efectivamente avalan cosas como la pedofilia, como el caso, por ejemplo, de Simone de Beauvoir o Firestone, que la pueden ver en su libro ahí, la dialéctica del sexo, que tiene incluso hasta un capítulo que se llama, creo que es abolir o eliminar o suprimir la niñez, algo así. Capítulo 6 del libro, si no me equivoco. Ujú. Entonces, ellos mismos están reconociendo que si viene del movimiento feminista y todas estas cosas, esas son sus fuentes, porque si hay algo que esta gente hace, por lo menos los que dirigen esto, es tener la formación doctrinaria correspondiente, a diferencia de la derecha, que no que muchas veces ignora todas estas cosas. Entonces, porque suena así o así, al final lo terminan aprobando. Y otra cosa que dice este proyecto, que es lo mismo que se ha hecho ya en otros países como Argentina, Canadá o España, entre otros, y ya hemos visto los resultados, es que viene elaborado por todo lo que son las directrices de las Naciones Unidas. Y esto es parte de lo que es la Agenda 2030. No sé si me puedes habilitar para compartir la pantalla un momento. A ver, acá. Mm, no. Sí, aquí puedo. Sí, Sí. pero no sé si... No, no me deja. Bueno, no importa. No te preocupes. A ver, no, espérate. De todas maneras, comentar mientras tanto que suena educación sexual integral y ellos lo presentan muy... a ver, ahí está. ¿Se ve ahí? Sí, a ver. Sí, ahí está. Ya, ese documento. Este documento, que se llama Orientaciones Técnicas Internacionales sobre la Educación en Sexualidad, viene desarrollado por la UNESCO, la OMS, la UNICEF y todos estos organismos. Ujú. Es parte de la Agenda 2030. De hecho,
entre otros, el principal objetivo es el número 4, que es la de garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Como puedes ver, em, estos objetivos son bastante vagos, pero tienen un montón de documentos conexos que van desarrollando cada uno de estos distintos temas. Y ese que les mostré ahí es el relativo a la educación. Y ahí están todas las directrices, todos los estándares, que son los que se van a ir aplicando. Es un texto de bastante extenso. Y ahí, bueno, ahí habla todo el tema del género, la diversidad, etcétera. La agenda, disculpa, de todas maneras la Agenda 2030 y casi todas estas agendas globalistas tienen algunos componentes que son comunes. Agenda de género, tienen agenda de inmigración y medio ambiente. Es como en esos tres ámbitos en realidad que esos son los tres grandes ámbitos, ¿cierto? Eso y muchos más que se ven ocultos. Mira, la Agenda 2030 no tiene ningún misterio en cuanto a tener algo como oculto, conspiranoico, no. La Agenda 2030 es simplemente la estandarización de todas las normativas, políticas públicas y actuar de los estados a las directrices de las Naciones Unidas que vienen dadas en esa agenda y los documentos que van desarrollando los distintos objetivos, más las alianzas que han establecido con distintas entidades, ya sean públicas o privadas, que van desarrollando distintos proyectos. Y a su vez está la obligación de rendir cuenta cada 2 años al Comité Político de Alto Nivel, que es de las Naciones Unidas, que es el que se encarga de recibir esto con los informes voluntarios, entre comillas. Chile ya lleva 2 de estos, uno con Bachelet, otro con Piñera del año pasado. Y en el fondo nos tenemos que adaptar a eso, tenemos que rendirles cuenta, y parte del compromiso es que, al igual que el espíritu de todas estas leyes, que se va a respetar lo que uno quiera siempre y cuando, ¿no?, cedemos soberanía, porque se va a respetar la soberanía y las decisiones de los países siempre y cuando no vayan en contra de los objetivos y compromisos asumidos con esta agenda. Entonces los países ceden la soberanía y se van convirtiendo en una especie de protectorado. Y por eso que estas leyes se repiten en todas partes más o menos igual. Al final el país lo que puede decidir, no sé, por las normas del tránsito, si pone un nombre en una calle o no, cosas así. Pero todo lo que es sustancial pierdes absolutamente soberanía, cuando esto además ni siquiera es una fuente formal de derecho, sino que es simplemente soft law, o sea, tiene peso político, no jurídico. Entonces, ese es el origen del proyecto de ley de educación sexual integral. Educación sexual integral, claro. En el Y por eso fondo son iguales en todas partes. son iguales, sí, el modelo se repite en todas Son leyes partes, tipo. en Uruguay, en Argentina, claro, en varios lados. En el fondo, claro, ¿y qué es lo que dicen los ideólogos, que son los ideólogos políticos que llevan a cabo esto? Ellos dicen que se trata, y incluso, bueno, Jaime Belolio es de derecha, en este caso salió con una persona de izquierda, con Camila Rojas y los demás. Bueno, está Vallejos también, de los que apoyan después, y Gonzalo Vinter, del Frente Amplio, Claro, ellos, están en la comisión. en la comisión, claro. ¿Y qué dicen ellos? En el fondo los critican a las personas de derecha porque nos dicen que somos mojigatos, que somos obstruccionistas, no sé qué, que cómo nos oponemos a la educación sexual en los niños, porque los niños, para prevenir el embarazo, para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, y en el fondo estos proyectos tienen nada de eso, en el fondo, o muy poco de eso. En el fondo, ¿qué es lo que les enseñan? Les enseñan, es crudo lo que voy a decir, pero les enseñan casi a tener sexo, no tan así, pero les muestran o les explican en algunos casos. Por ejemplo, mi hija estuvo el año pasado en un colegio católico, en cuarto básico, y le explicaban las maneras, no, o sea, no voy a decir que le mostraban imágenes de un acto, pero le explicaban todos los procesos, cómo era la sexualidad, y unas preguntas, unas cosas que, a ver, lo voy a decir nomás, algo, por ejemplo, que un niño decía, ¿y por qué, si era malo que el semen se lo echara en la cara a una mujer en cuarto básico? Y el profesor, yo les pregunté, le dije que por qué les hablaban de eso a los niños, y decía, es que los niños tienen ese tipo de, ellos tienen curiosidad,
y hay que responderles, y respondían delante todo el curso, y andaban hablando cosas de ese tipo los niños. Bueno, ¿qué es lo que hacen en este tipo de educación sexual? No les previene, por ejemplo, lo que tiene que ser una educación sexual, yo digo a grandes rasgos, o varias personas coinciden, explicarles, pero en una edad un poco más avanzada, digamos la adolescencia, llegando a la adolescencia, que el cuerpo de los niños está cambiando y que pueden llegar después ellos van a poder reproducirse, pueden llegar a un embarazo, pero de qué manera se llega al embarazo, una manera afectiva, no una manera de que puedo ocupar, digamos, mi cuerpo de cualquier forma, una forma libre y sin complejos, que en el fondo eso es uno de las cosas que también se repiten, que los niños tengan libertad sexual, que no tengan complejos, que no como los trancados, digamos, de antes nosotros, pero les muestran esa parte, pero no les enseñan a cuidar el cuerpo, y además de eso es como que los confunden en su naturaleza, y si remontamos esto en el caso de este proyecto, va mucho más atrás, que va a los 4 años. En los 4 años no es tan así, tan explícito, pero también, por ejemplo, veía yo una publicación de Johannes Kaiser que mostraba cómo era la educación sexual no sé, parece que era en Alemania, porque él viene a Alemania, y mostraba un cartel que decía, por ejemplo, 3 o 4 años le enseñaban un tipo de conocimiento del cuerpo, no sé, son cosas que no corresponden, como no sé si es masturbación un poco más adelante, algo similar a eso. Entonces, porque uno se opone a una exploración, no sé, yo pienso que el sentido común a uno le dice en qué encaja, en qué tiene que ver una educación sexual en un niño de 4 años. Uno solamente al niño de 4 años tiene que enseñarle que nadie toca su cuerpo, que la mamá lo puede bañar, nadie puede tocarlo, y yo diría que eso sería todo, sería como hasta ahí. Pero esto tiene otro trasfondo que en el fondo no entendemos, porque es como una obsesión con los niños. Exacto. Los niños son de los padres y uno tiene su proyecto de familia y los cría a su manera, con sus ideas, con sus valores, y el colegio tiene que entregar el currículum normal, y si llega a ser un tema de educación sexual, tiene que tener muchos límites, algo como de cuidados del cuerpo solamente. Y sin responsabilidad. Contenido ideologizado, que va a ser súper pesado lo que voy a decir, pero que va contra lo que es científico, contra lo que es la naturaleza humana, y que se les ocurrió a unos filósofos deconstruccionistas trasnochados, porque eso es lo que le están enseñando, ¿no? Le están enseñando una cosa que es objetiva. Mira, por ejemplo, acá voy a compartir nuevamente la pantalla para que puedan ver. A ver, ¿te tengo que habilitar o está ok? No, ya estoy habilitado. Ya. ¿Te fijas? Aquí en este mismo documento que les mostré hace un rato, ahí está. En la página aquí 17, muestra, por ejemplo, esto de que la sexualidad es una construcción social, que se entiende en una variabilidad de creencias, prácticas, comportamientos e identidades, que está vinculada al poder. Aquí está nuevamente esta dualidad de sometimiento, creando el conflicto entre hombre y mujer, ¿te fijas? Eso es lo que le enseñan, que la sexualidad es de tipo social. En el fondo yo la construyo, que da lo mismo que yo soy hombre o mujer. Exacto. Y yo puedo transgredir la línea digamos, de mi naturaleza misma. Y como todo es una construcción social, todo tabú desaparece, incluyendo el tema de la pedofilia, como lo explican estas mismas autoras feministas, en las cuales dicen que está basado el proyecto. Surge del movimiento feminista. Está ahí, en la primera parte, claro, del espíritu de la ley que viene esto. Y algunas personas dirán, pero ¿cómo la pedofilia? O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro, porque en el fondo, si nosotros de muchos años, me imagino, muchos sabemos que a los niños uno les enseña que nadie tiene que tocar sus partes íntimas, que tienen que cuidarlo mucho. Se lo han enseñado siempre. Pero acá se exacerba, se muestran parejas homosexuales, se muestran parejas a veces desnudas, se muestran parejas como acostadas en una cama, no en un acto explícito, pero el niño entiende lo que le está mostrando. Hay vídeos donde aparecen dos parejas como tapadas, se nota que hay algo ahí, el niño entiende eso. Entonces, ¿cuál es el afán de
de mostrarle eso a los niños, cuál es el afán de abrirle los sentidos antes, entonces después se escandalizan porque los niños vienen, que pueden quedar embarazados pequeños porque los empiezan a abrir los sentidos mucho antes de su tiempo y bueno, y después vamos con el negocio del aborto y el negocio de los anticonceptivos y todo eso. Si para allá va el tema, en el fondo es un círculo, es todo un paquete. Bueno, es que primero que todo tenemos que partir de la base que este proyecto de educación sexual integral no es un proyecto de educación sexual. Entonces, partiendo de esa base y teniéndolo claro, vamos a entender el por qué se hace este proyecto. Este proyecto es un proyecto de adoctrinamiento ideológico y de ahí se entiende que en su origen no se haya tomado en cuenta ni a los padres, a la familia, ni tampoco se haya tomado en cuenta la libertad de enseñanza, o sea, el reconocimiento de los distintos proyectos educativos que tiene cada colegio. Bueno, este proyecto cuando nosotros lo empezamos a estudiar, que fue en septiembre del año pasado, lo dividimos en 3 puntos de vista, que era el punto de vista ideológico, que lo explicó aquí Camilo, que este proyecto es un proyecto que viene del movimiento feminista, ellos lo dicen, parte de una idea de ellas, de decir que todo este tiempo lo que se le había enseñado a los niños era una educación sexual basada en la biología y en ideas conservaduristas, que así lo dice el espíritu de la ley, con estas palabras, ideas conservaduristas y y de las típicas familias conservadoras de Chile. Entonces, que estaba más basado en temas religiosos, biológicos, que lo que era realmente la educación sexual propiamente tal. ¿Y quienes ayudaron a la redacción de este proyecto? Fue UNESCO, Miles y APROFA. Y APROFA, tenemos que decirlo, APROFA es la filial de Planned Parenthood, que es la multinacional más grande de proveedora de abortos a nivel mundial. Por lo tanto, lo que tú dices, Marcela, es verdad. Esto va a llevar a los niños a que, en el fondo, ellos busquen las relaciones sexuales. Ese es el tema. Y es por eso también, como ellos, como bien decía Camilo acá, que habló de la Agenda 2030, esto viene con directrices de organismos internacionales. Entonces, finalmente lo que se les va a enseñar es una única educación sexual que no tiene nada que ver con educación sexual, sino que es un adoctrinamiento ideológico en ideología de género, y de ahí parte la ESI. Y bueno, después hay un punto de vista jurídico que quizás es lo que un poco más les importa a los papás acá, que cómo esto va a afectar a los colegios, cómo va a afectar a los padres. Este proyecto está en primer trámite constitucional, o sea, todavía tiene que pasar un segundo trámite constitucional y luego tiene que ser votado en su totalidad. Pero hoy día ya se votó en la Comisión de Educación todos los artículos en particular, por lo tanto, lo único que faltaría desde la comisión es hacer un informe para enviarlo a sala. Y en sala tendría que ser votado por la totalidad de los diputados en la Cámara. Este proyecto hoy día quedó aprobado primero el título que establece que este proyecto va a crear las normas generales sobre sexualidad, afectividad y género. Y en esto voy a ser bien categórica, género. ¿Por qué me preocupa el género? Porque cuando establecen la palabra género es cuando pueden implementar todo lo que ellos quieren sobre la ideología de género. O sea, nos metieron toda la ideología de género. Luego, en el artículo primero, se estableció que esta ley se va a aplicar desde preescolar hasta cuarto medio. Y si bien se hizo un distingo ahí, que quiero hacer también, para que los padres entiendan, se hizo un distingo entre que de preescolar a cuarto básico se enseñaría afectividad y desde quinto básico para arriba sexualidad. Respecto al género no se hizo ninguna distinción. Por lo tanto, lo que va a pasar es que desde preescolar a cuarto básico se va a enseñar afectividad y género, y desde quinto básico en adelante se va a enseñar sexualidad y género. O sea, la ideología de género ya está. Luego, en ese mismo artículo primero, que es un poco el que da la directriz, se establece también la educación sexual integral como derecho humano, y lo dice específicamente
el Estado deberá garantizar el pleno derecho, Goce, el derecho. goce de este derecho humano. Por lo tanto, también ahí el Estado está garantizando, se obliga a garantizar que todos los niños tengan el goce de este derecho humano, que es bastante grave. Si bien hay un inciso donde se establece el derecho preferente de los padres, es una norma muy contradictoria. Y hoy día lo hablábamos con un diputado en la mañana, que finalmente esta norma quedó tan contradictoria que los padres lo único que van a tener es derecho a judicializar este tema. Pero también ahí, seamos bien francos y honestos, ¿quiénes tienen tiempo y quiénes tienen también el dinero para poder contratar un abogado y llevar esto a tribunales? Entonces también ahí, ¿qué pasa con los colegios municipales? ¿Qué pasa con los papás de colegios municipales? Entonces quedó bastante confusa esta norma. Por otro lado, también se establece que es esta ley que, si bien le da el derecho a que todos los establecimientos educacionales puedan crear sus propios programas de educación sexual, pero siempre y cuando este programa esté en concordancia o de acuerdo con los objetivos y principios de esta ley. Por lo tanto, al final tú también puedes ver que hay una contradicción. Te dicen por un lado que el establecimiento tendrá derecho a crear sus propios programas, pero por otro lado te dice, sí, pero tendrá que estar de acuerdo a esta ley. O sea, la libertad de enseñanza, tampoco. Igual que la Agenda 2030. Igual que la Agenda 2030. Entonces tú te vas dando cuenta que finalmente este proyecto no tenía nada que ver con la educación sexual, sino que era un adoctrinamiento en ideología de género. Finalmente se aprueban otros artículos también que son muy malos para nosotros, para los padres y para los colegios también, pero a mí me parece que el más grave fue el artículo 7º, que deroga el artículo 1º, inciso 4 de la ley 20.418, que hoy día era precisamente la norma por la cual los colegios confesionales podían defenderse cuando el ministerio los fiscalizaba y les preguntaba, oiga, pero usted no se está rigiendo con las orientaciones que está mandando el ministerio sobre educación sexual. Entonces el colegio confesional decía, sí, nos estamos rigiendo por nuestro proyecto educativo, y la ley 20.418 en su artículo 1º, inciso 4, nos garantiza que nosotros podemos tener un programa de educación sexual de acuerdo a nuestras convicciones, a nuestras creencias y a nuestro proyecto educativo, y en concordancia con lo que nos diga el centro de padres. Entonces, lo que teníamos hoy día era una norma que garantizaba la libertad de enseñanza y que también garantizaba el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. ¿Qué nos quedó con la educación sexual? Tal cual como está hoy día, como se aprobó hoy día, es que tenemos un proyecto de educación sexual integral que no garantiza la libertad de enseñanza de forma explícita, porque en la izquierda, y aquí lo tenemos que decir, la izquierda rechazó todas las indicaciones que establecían de forma directa y explícita la libertad de enseñanza, y por otro lado también tenemos un proyecto que tampoco garantiza el derecho preferente de los padres, porque si bien quedó establecido en el artículo 1º y en el artículo 3, como son normas tan contradictorias, lo único que van a poder hacer los padres, van a tener derecho a judicializar este tema. Pero finalmente la realidad no es así. Los padres no pueden estar tampoco metidos en los colegios, porque también se aprobaron algunas indicaciones donde se dice que los papás en marzo podrán pedir todos los programas, el colegio está obligado a entregarle todos los programas, pero la verdad es que ¿qué papá hoy día puede entrar a una sala de clase a ver lo que le están enseñando a los hijos? ¿Qué papá? No, primero no puede, y segundo, todas las veces que esto se imparte en los colegios, lo hacen durante las horas de clase de orientación, que le llaman, o formación. Y eso él nunca lo informa, nunca en colegios particulares que ellos están, y en todos los colegios que he visto no se informa, nunca dicen qué es lo que les pasaron, y a veces uno se entera que les mostraron algo de esa línea, pero nunca lo informan. O sea, hoy día, este año hemos tenido un montón de denuncias de papás, y lo digo por experiencia porque también a mí me pasó, que uno se ha dado cuenta que ciertas literaturas o ciertas guías que les están pasando tienen
un alto contenido de ideología de género, pero no hemos dado cuenta porque estamos con ellos hoy día con clases en homeschooling, pero si no hubiéramos estado aquí tampoco nos hubiéramos dado cuenta. Entonces también ahí harto ojo con todos estos temas, porque hoy día la ley como quedó, no quedó buena, y yo por eso, lamentablemente, yo no celebro que se haya establecido el derecho preferente, porque el derecho preferente quedó muy debilitado y finalmente es una norma tan contradictoria que, como decía, lo decía muy bien el diputado Fuenzalía, esto finalmente se va a judicializar. Y es lo que nosotros no podemos tampoco llegar a judicializar todo. Por otro lado, hay muchos psicólogos y abogados penalistas que están muy preocupados por esta ley porque de forma indirecta llevan a la configuración de ciertos delitos. Los psicólogos, hemos escuchado a Margarita Rojo, hemos escuchado a una cantidad de psicólogos clínicos, tanto argentinos como chilenos, que han dicho que este proyecto como hipersexualiza finalmente a los niños desde muy pequeños, les muestra cosas que los niños no son capaces de analizar porque su cerebro naturalmente no está preparado para ver esas cosas o para entenderlas. Lo que hace es que finalmente va cambiando categorías en los niños, va quitándole los diques que ellos tienen del asco, de lo absurdo, de lo antinatural. Entonces, finalmente, lo que dicen los psicólogos clínicos es que van a estar educando a niños, en el fondo, adultos. Sin pudor, sin límites. Y además, los psicólogos forenses establecen que para ellos va a ser muy, pero muy difícil en un juicio, si les normalizan todas estas situaciones, va a ser muy difícil que el niño denuncie un abuso sexual. Porque muchas veces los niños no es que digan el tío abusó, sino que ellos se dan cuenta en los peritajes, por temas que ellos dicen, no, es que el tío hizo esto conmigo y a mí me dio asco. Hay técnicas que tienen los psicólogos forenses y ellos dicen que hoy día, en el fondo, con todas estas cosas, al final el niño va a normalizar esto. Y lo peor de esto es que no solamente el pedófilo va a ir en búsqueda del niño, sino que va a ser al revés, el niño va a ir en búsqueda del adulto. Y ahí empieza la normalización de la pedofilia. Hoy día yo no sé si ustedes han escuchado lo que es los MAP. No, eso no había escuchado, MAP. MAP es un nuevo movimiento, es el nuevo movimiento de pedófilos que se hacen llamar ya no pedófilos ni que tienen una parafilia, sino que son MAP, porque son estas personas que sienten amor por los niños. Entonces están tratando de que la pedofilia finalmente quede como una simple orientación sexual. Entonces, todo eso uno tiene que ir mirándolo, uno tiene que también ir revisando lo que ha pasado con educación sexual integral, con ESI en otros países. Entonces aquí nosotros no nos podemos hacer los tontos y decir, no, aquí en Chile no va a pasar, porque ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Argentina, ha pasado en España, ha pasado en Canadá, ha pasado en Paraguay, ha pasado en todos los lugares donde se ha implementado ESI. Entonces es gravísimo. Por otro lado, los abogados penalistas ya han dicho en algunos programas en los que han salido, en que este proyecto de ley, si bien directamente no configura el delito, sí lo hace indirectamente, o sea, crea los modos indirectamente para que se pueda configurar un delito de corrupción de menores o un delito de pedofilia, etc. Entonces, es bastante grave lo que podría pasar con este proyecto a nivel científico, a nivel jurídico también, porque por otro lado también los colegios, ¿en qué situación van a quedar? ¿Qué va a pasar con un colegio confesional que no quiera enseñarle a los niños más pequeños que ellos pueden tener una disforia de identidad sexual? Y entonces, no teniendo la posibilidad menos de un 1%, o sea, no la tienen, pero ellos, en el fondo, con esa supuesta aceptación, ¿cómo se dice?, de la diversidad, le explican a los niños el tema de la disforia y no teniéndola. Entonces, ¿para qué lo hacen? ¿Para confundirlo solamente? Acá hay unas preguntas, pregunta María Luis Dualde, dice, ¿a qué te refieres con judicializar? Claro, hacer una querella al colegio, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, ahora se podría hacer, pero con la ESI
no sé. No sé, el papá puede hacer un recurso de protección contra el colegio, Protección. contra el Estado, puede hacerlo, eso es judicializar. O podría en el fondo también ir a un tribunal de justicia y decir, oye, mi derecho preferente los padres no me lo están en el fondo respetando. Pero lamentablemente también aquí hay que ser esto desde un ámbito jurídico, acá hay que ser súper honesto. Cuando hay un problema de interpretación de la norma, que es lo que va a pasar en estas normas contradictorias, es lo que pasa con las normas contradictorias, cuando el juez se ve ante un problema de interpretación, él tiene que ir a las fuentes formales de interpretación que están establecidas en el Código Civil. Y una de las primeras fuentes formales para solucionar un conflicto de interpretación es la historia de la ley. Y la historia de la ley no establece el derecho preferente a los padres, sino que todo lo contrario. Está diciendo que las familias no han educado bien a los niños respecto a educación sexual y es por eso que el Estado debe dar este tipo de educación sexual. Entonces ahí un juez, si toma en cuenta el espíritu de la ley, la historia de la ley, bueno, no va a poder fallar a favor del derecho preferente de los padres, porque esta no es una ley que se hizo para reforzar el derecho preferente de los padres, sino que todo lo contrario. Claro, y va a costar mucho demostrar que efectivamente está causando un daño. Acá preguntan de lo mismo, dice si necesitan el quórum de un curso. No, yo creo que es mejor si uno se acompaña con más personas, pero en el fondo si uno se ve afectado tendría que hacer la querella, pero es que no es la idea estar perdiendo el tiempo en algo y gastando recursos y además para lo que dices tú, que va a ser un tema más de una interpretación un poco subjetiva, yo diría, y que no vas a perder esa querella porque en el fondo es tan fuerte toda la maquinaria que está detrás que lo avala, que en el fondo no te van a dar crédito. Entonces, es injusto, es molesto, es preocupante de que no puedan darte, de que no tengas derecho a proteger a tu hijo, porque en el fondo, ¿qué va a estar acá? Va a estar el Estado, el Ministerio de Educación y el Estado garantizando el derecho, y si tú no garantizas ese derecho, tú pasas a ser un mal padre que puedes ser tú, al revés, tú judicializar. Un vulnerador de los derechos de los niños, que ahí también viene todo el tema de la autonomía progresiva y que va muy, muy de la mano con este tema. Deja un puntito de la ley y te doy el paso, Camilo. Otra cosa que quedó establecida en esta ley, que el establecimiento que no cumpla con lo establecido en esta ley, finalmente podrá ser sancionado. Entonces también ahí, ¿qué le estamos diciendo al colegio? Si usted no cumple con lo establecido en esta ley de educación sexual, usted puede ser sancionado. ¿Dónde está la libertad de enseñanza? ¿Dónde está el derecho preferente de los padres? Esta ley, por eso yo les digo, esta no era una ley de educación sexual, era una ley de adoctrinamiento ideológico y lamentablemente no tenemos mayoría en la comisión, entonces este proyecto lo que nosotros tratamos es que se parara antes que se votara en general en la comisión, porque ya una vez votada en general en la comisión, era obvio que esto se iba a aprobar de la forma como quería la izquierda en este caso, más que lo que hizo todos los diputados de derecha. Yo también quiero hacer aquí un alcance, los diputados de derecha, sobre todo los últimos 3 que llegaron a la comisión, se la jugaron y votaron en contra de las leyes, de las normas que tenían que votar en contra, y por lo menos el diputado Juan Manuel Fuenzalía, el diputado Sangüesa y Leonías Romero hicieron un gran trabajo y pusieron los puntos en la I, que hay que reconocérselo, y de aquí yo, si nos están viendo, les mando unas gracias y también felicitaciones por la actuación que tuvieron en la Comisión de Educación. Diputado Fuenzalía. Juan Manuel Fuenzalía, no... Sí, por eso te iba a hacer el alcance. Gonzalo Fuenzalía, que firmó el manifiesto liberal de Marcela Sabat, él no ha votado, él vota a favor de estas cosas, por eso me llama la atención. Sí, no sabemos qué va a votar, pero no estaba en la Comisión de Educación. El que estaba en la Comisión de Educación era Juan Manuel Fuenzalía, que es de Coquimbo, creo. Claro, sí, tienes razón, hay otro Fuenzalía. Una consulta cortita antes de que pueda Camilo aportar. ¿Supiste algo sobre Paulina Núñez de aquí de Antofagasta? Que Marcela Aranda dijo algo de que sabía,
o fue en la votación anterior, no fue la de ayer, dijo que en el momento que se necesitaba un voto crucial, que se paró y se fue del lugar. En el fondo, en lugar de votar como debía, se omitió y se fue. Educación sexual integral, no creo que haya sido de este proyecto, porque Paulina Núñez no está en la Comisión de Educación, y esto solamente se ha votado en la Comisión de Educación, todavía no se vota en sala. Entonces, ya lo voy a revisar bien, porque me llegó lo mandó Marcela Aranda por mensaje y decía eso. Voy a ver a qué se debe, porque si efectivamente es así, vamos a hacer la denuncia, porque no está bien. No en esto, pero era en algún tipo de ley en relación a la niñez, por lo que entendí. Ahí lo vamos a aclarar. Yo creo que esta ley la va a votar a favor. Sí, pues sí, es probable, ¿eh? Es probable. Porque todos los que confiamos o confiamos en su momento, en realidad nos han votado todas las leyes de todo ámbito que no son de nuestra línea, las han votado a favor. Ella es diputada de Antofagasta, si no me equivoco. Entonces, claro. La gente de Antofagasta tiene que ir a pedirle a su diputada que tiene que votar en contra de este proyecto. O sea, el diputado que vote a favor de este proyecto está en contra de la familia y de los niños, de los padres. Entonces aquí es bien grave lo que está pasando. Yo escuchaba el otro día a Felipe Cast, que yo pensaba que estaba muy a favor de este proyecto, pero no es tan así. Entonces, es quizás, ojalá lo puedan hacer, hablar con los diputados de su distrito y explicarles cuál es el fondo de este proyecto de ley. Sí, muy importante. Bueno, acá alguien dice, pero no sé, dice Claudia Vergara, dice Paulina Núñez, yo la escuché decir que está a favor. Vamos a comprobarlo así, de todas maneras. Como padre y como electorado, tienen que pedirle, o sea, tienen que explicarle y exigirle que ella tiene que estar a favor de la protección de los niños y a favor de los padres, del derecho preferente de los padres, sobre todo porque el derecho preferente de los padres es un derecho fundamental que hoy día el gobierno... garantizado en la Constitución, de hecho. Pero el gobierno ha dicho que lo va a defender hasta el final. Entonces, si el Ejecutivo está diciendo que lo va a defender hasta el final, yo creo que todos sus diputados por lo menos deberían estar alineados al Ejecutivo. Bueno, este gobierno en realidad no podemos esperar mucho más, porque dijo tantas cosas en campaña que quedaron ahí en el papel. Hizo todo lo contrario, al contrario. Llevó toda la agenda, ejecutó toda la agenda que venía del gobierno contrario, el de Bachelet. Miren, acá Enrique Sebastián Vega dice: Camilo, una pregunta. Si yo, padre de un niño, interpongo una denuncia en tribunales para que a mi hijo no le apliquen actividad de enseñanza ESI, ¿debo necesitar a más apoderados considerando que mi hijo está en un colegio privado? Yo pienso que no, pero tú eres no, sabes. pueden hacer una demanda colectiva, pero puede hacerlo él solo, pero en ese caso las sentencias, como todas las sentencias judiciales, tienen efecto solamente respecto del caso particular que están juzgando, no va a tener efecto general para todo el resto del colegio y de los alumnos. Claro, y lo otro que dijo Pamela, claro, complementando que en el fondo se van a... lo más probable es que se pierda por el tema de la interpretatividad que tienen que cuando se recurre tú decías, Pamela, ¿cómo era? A la historia de la ley, algo así. La historia y el espíritu de la ley. El espíritu de la ley. El espíritu de la ley, claro. La ley es una fuente formal de interpretación. Entonces, en ese sentido también era un punto que nosotros siempre tocamos, porque vimos que muchos abogados y diputados decían que este proyecto era perfectible. Este proyecto no era perfectible de ningún caso, porque la historia de la ley era muy mala, y en el fondo hubo un abogado que, si bien decía que era perfectible, finalmente él mismo se contradijo, o no es que se contradijo, sino que dijo, no, saben que esto al final no es tan perfectible, porque la historia de la ley igual es importante, porque es una fuente formal en los conflictos de interpretación. Por lo tanto, finalmente, si hay un conflicto de interpretación, el juez tiene que mirar la historia de la ley y ver realmente lo que quiso decir o lo que se quiso hacer con esta ley. Y ahí estamos
estamos bastante perdidos ahí. Es poco probable ganar en ese caso. Es poco probable. Tal vez algunas personas o padres que todavía no han dimensionado esto, si esto se llega a probar de aquí hacia atrás, no va a ser lo mismo, o sea, de aquí en adelante, todo lo que veíamos hacia atrás. En el fondo, que cuando uno veía algún tipo, por ejemplo, a mí también me tocó, colegio particular, lecturas de libros que eran ideológicos. Por ejemplo, hay un libro que se llama Un deseo para Agustín, me parece, me acuerdo. Salió un niño que se llamaba Agustín, y el niño, eso se lo hicieron leer en primero básico. Era un niño se llamaba Agustín, pero era una niña, delgado, pelo largo, con sus cachetitos rosaditos. Y donde uno lo veía era una niña, no, en ninguna parte era un niño. Ese, por ejemplo, y cosas de ese tipo. Y uno las reclama, yo en ese momento las reclamé y reclamé eso. Pero después de esto, uno como que no va a poder reclamar, en el fondo uno va a parecer, oye, que está reclamando, está loco, si esto es ley, esto es así y está bien, y lo vieron los diputados y se aprobó, y es una ley de la República, en el fondo. Hasta ahora podemos reclamar esas cosas, Sí. pero y después vamos a ser extraterrestres. Es muy importante lo que estás diciendo, Marcela, porque a nosotros nos pasó, nosotros con Camilo, con todo el equipo de Cuide Chile, nosotros empezamos a ver todo el tema de identidad de género. Lamentablemente no llegamos desde el principio. Nosotros empezamos cuando ya llegamos a la mixta quizás, o un poquito antes. Y la verdad es que nosotros como fundación, para entender todo este tema de la ideología de género, que no es fácil entenderla, y es por eso que en los colegios yo creo que debiesen haber capacitaciones para los profesores para entender lo que es la ideología de género. Nosotros, en el fondo, cuando estábamos en contra de la identidad de género, siempre se nos acusó que nosotros estamos en contra de los niños con una disforia de identidad sexual, que estábamos en contra de los niños que éramos discriminatorios, etcétera. Pero nosotros lo que decíamos es que finalmente, lo mismo que estamos diciendo acá de educación sexual, es que este proyecto no tenía nada que ver con ayudar a estos niños, sino que más bien el objetivo de este proyecto era meter en la educación todo lo que era la identidad de género. Y muchos nos dijeron que estábamos locos, que éramos exagerados, que cómo se nos ocurría. Y bueno, ahora si hemos tenido un poco más de apoyo con la educación sexual integral, es precisamente por eso, porque identidad de género, el tema de la identidad de género, que es identidad sexual, más que porque el género no existe, pero como ellos le llaman, finalmente esto es ley. Entonces cuesta mucho ir a un colegio que no tiene un proyecto educativo claro. Hasta los colegios tienen un proyecto educativo claro, pero cuesta mucho ir a decirle a los colegios, oye, ¿sabes qué? Esto no le puedes enseñar al niño. Esto es, ¿por qué le estás enseñando estos temas, estas temáticas? Pero finalmente ellos te dicen, bueno, está en la ley, y es verdad, está en la ley de... Va a estar en la ley, y si tú no la aplicas, o estás contra eso, vas a ser un infractor. Así es simple. Yo les puedo contar, me tocó ir a un lanzamiento de un libro que se llama La niña que no veían. Y ese libro estaba la Fundación Selena, estaba también la Fundación Iguales con Alessia Injocue, y fui al lanzamiento del libro y a mí me llamó la atención que el autor, cuando hablaba de este libro, él explicaba un poco el por qué la historia no empezaba hablando del niño con disforia de identidad sexual, sino que a la página número 10 recién decía que el niño no era niño. Empezaba hablando de problemas que tenía este niño, de la discriminación, que los niños no jugaban con él, que las niñitas no querían, lo encontraban rara, etc. Finalmente, en la página 10 el papá le dice, Julio, ¿qué te pasa? Y ahí uno sabe que era un niño y no una niña. Y él dice, bueno, yo empecé con la historia propiamente tal en la página 10 porque si no los padres, si yo empezaba desde la página 1, los padres no me iban a comprar el libro, porque no le iban a querer enseñar esto. Entonces, empecé desde la página 10. Después, otra cosa que también le preguntaban, porque los dibujitos, las ilustraciones eran muy clásicas.
Entonces, también él decía, bueno, y si ustedes se dan cuenta, las ilustraciones son muy clásicas. Y todos decían, ¿por qué? Si esto es como un tema moderno. Bueno, porque los padres, sobre todo los conservadores, si yo les ponía algo muy moderno, me lo iban a revisar. Pero como era algo clásico, iban a revisar hasta la página 5 y se iban a aburrir y lo iban a tomar. Y todo esto estaba hecho, y lo decía la mamá de Selena, en el fondo, estaba hecho para meterlo en la educación, si todo esto va a la educación. Claro, y porque tiene que ir para todo. En el caso de ella, el caso de su hijo, que ahora es niña, es así me parece, en el caso de Selena, que hicieron Sí. fundación después, tiene que tratar el caso de su hijo, pero en el fondo, pero no, porque a ver, tengo 3 hijas, en los colegios que han estado, o sea, digamos, los cursos que han estado mi hija, nunca he visto un caso de un niño con disforia, o algún niño un poco manerado, sí, pero uno, y en algunos ninguno. Entonces, por ese porcentaje bajo, nosotros vamos a hacer una ley, un proyecto de ley, todo un programa educativo para el resto de los demás niños. No, ese niño solamente, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que acogerlo y tratarlo como un igual, si no se discrimina a nadie, ni un niño con disforia de género, ni un niño de piel oscura, de piel clara, amarilla, no sé, con silla de ruedas, con muletas, con cualquier tipo de apariencia física o que sea propia de él. A nadie se discrimina y eso es todo. No hay para qué hacer todo este aparataje, que en el fondo sabemos que todo este aparataje va para otro lado, en el fondo desconstruir y de confundir a los niños, Al que no tenía este confundirlos. tema. ¿Cómo? Claro, al que no tenía el tema, Al que no ya estaba con sabemos ese que, tema, un problema. claro, y ahí sabemos que hay mucho más atrás, en el fondo anular a la persona, porque una persona que está como anulada en su mentalidad y confundida y nula, es mucho más fácil que tú ingreses otro tipo de nivel de adoctrinamiento y ya, y después cualquier persona lo puede tomar, por ejemplo el Estado, lo toma para... Una cosa que quería aquí complementar, perdona que te interrumpa, pero es que es Sí, súper sí, claro. importante, porque estábamos hablando de todo este tema de la autonomía progresiva, de ir haciendo que los niños saltaran como etapas, adelantándolos Uh-huh. mucho. Hoy en día se ha escuchado mucho también hablar de ese tema del adultocentrismo. No sé si a algunos les suena. Sí, Hasta sí. la defensora de la niñez, la comisario de la niñez, como le digo yo, Ella lo ha dijo esta hablado de semana. esto. Te fijas, aquí hay una declaración oficial de ella, puesta en el Twitter de la Defensoría de la Niñez, a Espérame, acá propósito lo voy del a tema de compartir. la Ahí está. votación, Sí. y que habla de que la sociedad se está construyendo desde el adultocentrismo y que se ve a los niños, niñas y adolescentes no como sujetos de derecho. Pero Y por nosotros lo eso, vemos sujeto de derecho, pues el niño no tiene que ser golpeado, tiene que ser tratado de una buena forma, pero ella se refiere en el fondo lo liga a esta ley, si en el fondo le hace propaganda a esta ley. Ellos están detrás como haciendo las barras así para que esto se apruebe luego. hoy día legalmente tenemos herramientas legales, aunque ya se esté infringiendo, después nos van a quitar eso. Y si te Eso. fijas, este tema del adultocentrismo tiene también sus documentos fundantes en documentos aquí de la UNICEF. Este UNICEF aquí se llama No Superando está, el no se ve, adultocentrismo. ¿eh? ¿No se Está ve? solamente el de la Defensoría, sí está el tuit de la Defensoría de la Ah, Niñez. un momento, voy a buscar La acá pantalla parece. la otra Claro, entonces pestaña. adultocentrismo, ¿qué significa? Que nosotros somos malos adultos y nos preocupamos de nosotros y somos unos egoístas y dejamos a los niños de lado y los hacemos sufrir y no estamos pendientes de sus derechos. Sí estamos pendientes de sus derechos, pero ellos quieren que tengan un derecho de un tipo que no le corresponde, un tipo de despertar sexual que no le corresponde a su edad. Ahí está, Camilo. ahí se ve que es un documento de la UNICEF, se llama Ujú. Superando el adultocentrismo 4. Y aquí son 40 páginas casi. Entonces, Este no son cosas, concepto que ingresa, nada tan... y puros conceptos sofisticados que le gusta meter a esta gente, que en realidad no están ahí para defender a los niños, son activistas de izquierda de todas estas ideologías de construccionistas. Sí, Bueno, eso, Ojo con eso. sí, yo sí. quiero ahí hacer una precisión, complementar lo que dice Camilo. El tema del adultocentrismo es un tema central hoy día, o sea,
Yo creo que todos los que están aquí escuchándonos quizás han escuchado el tema de la autonomía progresiva que se está metiendo en todos los proyectos sobre infancia. Es un principio general, poco menos, que tiene que estar en todos los proyectos de ley. Y finalmente, ¿qué es el adultocentrismo? ¿Qué es lo que dice UNICEF sobre el adultocentrismo? Que nosotros como sociedad estamos tan fijados al adulto, el adulto tiene tantos derechos que no se ha dado cuenta que los niños también los tienen. Por lo tanto, como yo estoy en un rol solamente proteccional, como yo creo en esta obediencia rajatabla, como dijo la senadora Jimena Rincón, finalmente somos nosotros, los propios padres, los que vulneramos los derechos de los niños. O sea, los padres son los que vulneran este derecho de los niños. ¿Y esto por qué? Porque estamos en una sociedad adultocentrista. Entonces, de aquí nace este principio de la autonomía progresiva, que lamentablemente hasta nosotros mismos hemos caído en este uso que no es el correcto. El principio general del derecho es el principio de la autonomía de la voluntad, que es el principio que todos nos ejercemos y que por ese principio nosotros podemos andar libres, tenemos ciertas libertades, ejecutamos ciertos actos, contratos, etcétera, y que en los niños, por ser personas en desarrollo, este principio se va dando de forma progresiva. Pero es el mismo principio de la autonomía de la voluntad, no es que haya otro principio que se llame principio de la autonomía progresiva de los niños. No sé si me van entendiendo. Entonces, sí, finalmente, sí. ¿Qué es lo que pasa? Todas estas organizaciones internacionales, todas estas personas que promueven este tema de que los niños hay que mirarlos como sujetos de derecho, que esa es otra falacia, porque hoy día los niños sí son sujetos de derecho, pero como son personas en desarrollo, hoy día en el Código Civil ellos tienen una capacidad relativa, porque finalmente nosotros como padres y como primeros formadores, como primeros protectores de nuestros niños, somos los que vamos educando a los niños y le vamos dando ciertas facultades progresivamente, obviamente, porque somos nosotros los que vamos viendo cuando nuestro niño o nuestra niñita está apta para poder ejercer ciertos actos, ¿no es cierto? A un niño de 3 años yo no lo puedo dejar solo en un parque, pero a una niñita de 5 años sí puedo dejar que juegue solo con sus amiguitos, obviamente yo la tengo que estar mirando, pero sí uno le va dando ciertas libertades, y a un niño de 15 uno le da otros permisos, y a un niño de 18 uno le da otros permisos. Así se va dando esta autonomía de la voluntad, de forma progresiva en los niños. Pero ¿qué ha dicho todo este grupo que en el fondo promueve la autonomía progresiva? Que la autonomía progresiva, si bien es el principio que reconoce al niño a ejercer ciertas libertades y actos dependiendo de su madurez y de su edad, el cambio que ellos hacen es que aquí no es el papá que va en el fondo dándole estas libertades de acuerdo a la madurez que uno va viendo como papá, sino que es el niño que, de acuerdo que decide a su percepción de madurez, le va a exigir al padre que le dé permiso para ejercer ciertos actos. ¿Y qué pasa si no le da permiso? Hoy día, obviamente, todos los padres, los que me están escuchando, saben que siempre los niños, sobre todo cuando van creciendo, uno tiene ciertas diferencias con los papás. Pero ¿qué pasa? Esos problemas se solucionan en la familia. Pero ¿qué va a pasar acá cuando el derecho preferente de los padres esté al mismo nivel de este principio de autonomía progresiva? Acá ya no se va a poder solucionar en la familia, sino que aquí el niño, como está exigiendo un derecho, una garantía que tiene que ser velada por el Estado, va a ser finalmente un tercero el que venga y dirima este conflicto. ¿Y claro, aparte porque el Estado, porque el Estado se lo dice en las clases, se lo dice en las propagandas, por todas partes le inserta de que es su derecho y lo aleona contra los papás en el fondo. Es que ese es el objetivo de la autonomía progresiva. Entonces, cuando hay un conflicto entre padre e hijo, finalmente va a ser un tercero, que puede ser un juez de familia, que puede ser el Servicio de Protección de la Infancia, o que puede ser esta propia Defensoría de la Niñez. Todavía no sabemos porque todavía no se implementa, pero van a ser estos organismos los que van a dirimir
finalmente, papá Estado, el conflicto entre el niño y el padre. O sea, Y ya eso sabemos la carga ideológica que tienen y hacia dónde van. Y a quién qué increíble, ¿ah? Cómo se meten en la familia, cómo crean conflicto con esto, y habiendo tantos temas que son tan importantes, en lugar de abordar esos temas, de preocuparse de las urgencias sociales de las personas, no sé, vulnerables, no sé, mujeres vulnerables, embarazadas que están en la disyuntiva de cómo se abortan o qué hacen, y cómo no llegar a esas mujeres, por ejemplo, en lugar de buscar políticas públicas que le llaman ellos de derechos reproductivos para que aborte, cómo no se preocupan de ese tipo de ese tipo de necesidades que son de prioridad, de la delincuencia, de mejorar la calidad misma de la educación. ¿Quién habla de mejorar la calidad de la educación? En lugar de eso, está metiendo esto que daña a los niños, que los confunde, que crea conflicto en la familia y que es lo que menos importa. En el fondo, ¿qué más qué es lo que deberían hacer? Repito, calidad de educación. No se habla de calidad de educación. Los currículums de los niños se pasan a medias, las materias se pasan en los colegios, se imparten de una mala forma, sobre todo en los colegios fiscales, que es lo que más me molesta a mí. Y después tenemos niños que cuando terminan el cuarto medio no tienen herramientas para poder salir adelante y poder estudiar, seguir en una enseñanza superior para poder después lograr sus proyectos de vida. Claro, pero ¿de qué se dedicaron en lugar de la calidad de educación? Meter esto que a nadie, pues a nadie le importa, y no es algo relevante, al contrario, es un tema ideológico. Ahí lo que pasa, Marcela, es que ese es el problema de la derecha. Este problema a nosotros no nos importa, pero esto es política. Esto es política, entonces ellos lo que están haciendo es política. Esta es la filosofía que ellos quieren implementar. Si finalmente, esto es lo que nosotros, que aquí Camilo se puede explayar porque él es experto en estos temas, pero esto es lo que nosotros llamamos marxismo cultural. Marxismo Primero, cultural, sí, finalmente, ¿cuál es el último eslabón que ellos tienen que destruir para poder implementar su sistema totalitario? Es la familia. Y es por eso que están hoy día creando todos estos temas. Mientras nosotros estamos todavía con el tema de las urgencias sociales, estamos tratando de luchar por todos estos temas, ellos van 40 años más adelante que nosotros y ellos están ya pensando en cómo van a implementar su sistema totalitario, cómo van a implementar todo el globalismo, que también ahí Camilo es experto. Yo aquí solamente estoy repitiendo palabras que escucho de Camilo y de lo que yo también he estudiado, pero en el fondo, mientras nosotros, la derecha o la gente sensata, no se dé cuenta que la política, que lo que hoy día es política, es esto, vamos a estar perdidos porque nosotros tenemos que tener un contradiscurso contra estas cosas, tenemos que defender la familia, tenemos que atrevernos a decirle, ¿sabe qué? Usted nos vamos a ir en contra de tu discurso porque nosotros sí creemos en la libertad, sí creemos en la familia, sí creemos en los derechos fundamentales de las personas, lo que tú no crees. Y esto viene desde el marxismo clásico hasta lo que vemos hoy día, que es el neomarxismo. Y ya estamos nosotros filosóficamente en una etapa deconstruccionista. Entonces, ahí ya, bueno, quizás un tema para otro programa, pero... En lo que ellos Esto no mismo se creen trató de y lo hacer que no tienen... en Hungría. A Sí. fines de la Primera Guerra Mundial, se trató de implementar un programa muy similar a lo que se está haciendo ahora. Aparte de toda la liberalización que hubo en la Unión Soviética, en Hungría hubo un experimento que es como el Piloto. abuelo de la educación sexual integral, que eran más o menos las mismas cosas de ahora. Y menos mal que fue un régimen que duró como no alcanzó a durar un año. Y esto se evitó gracias a que los papás se opusieron firmemente a esto en un régimen que, si bien duró poco, era totalitario completamente. Así que aquí los papás tienen que empezar a ponerse las pilas con eso. Sí, disculpa, algo ibas a compartir recién, Camilo, Em, ¿o no sé si no? se vio una cosa que compartí hace un Algo momento. recién ibas a compartir. Pero Sí, a ver, mientras tanto, para quienes están escuchando, lo que es importante, bueno, eh, ¿se ve ahí? es, a ver, veamos. Ahí lo voy a compartir. Ahí está. Ya, aquí, no, era una cosa que salía del concepto del adultocentrismo, que dice que es la forma de conceder privilegios para los adultos sobre los adolescentes y jóvenes.
basando en la diferencia de edad y superioridad de la condición adulta. El adultismo representa una Un opresor resistencia del a los niño, es un cambios en los opresor nuevos del niño. tiempos. Forma de mantener el control del adulto, por algo ya no es como era antes, porque ya no es como era antes la sociedad. O sea, es en el fondo que el adulto se está resistiendo a los cambios y somete a los niños y jóvenes mediante el uso de sus privilegios. Bueno, Es lo mismo que el Claro, discurso feminista respecto del hombre con los privilegios de la mujer. la defensora de la niñez, claro. Claro, y por eso ellos necesitan que el derecho preferente de los padres se debilite cada día más y ojalá que de fuera de la constitución política, si ese es el tema. Si al final, nosotros que hemos tenido que estudiar todo este tema del derecho preferente, nosotros empezamos a estudiar los orígenes y uno cuando estudia por qué el derecho preferente está en la constitución política, bueno, fue precisamente porque en el año 73 se quiso implementar la ENU. Entonces, era necesario, para que no volviera a pasar lo de la ENU, era necesario que el derecho preferente de los padres estuviera garantizado por el Estado, porque así nunca más iba a volver a pasar lo que pasó con la ENU. Nosotros que hemos estudiado la ENU y hemos hecho una comparación con ESI, es lo mismo. ESI es como la ENU del año 2020. Entonces, tú te vas dando cuenta que todo se va repitiendo. Mismo Entonces, método, otro contenido. Claro, en ese tiempo era como que los niños, la ENU es la Escuela Nacional Unificada, ¿cierto? Y sí. ahí se les enseñaba como la lucha de clases, que ustedes son los oprimidos y el empresario es el malo y nosotros, hay buenos y malos, una lucha de clases, pero ahora se ve una lucha es una lucha cultural, en el fondo es una lucha, está el adulto, el papá es malo, el niño es el hijo es el bueno, y hay una lucha, y el adulto es malo, el niño es bueno, El hombre es malo, la mujer es buena. el Sí. hombre es malo, la mujer es buena, claro. ¿Y para qué? Siempre Para atacar el binario. Así Abolir el es. binario, esa es la idea de esto. Y crear estos antagonismos artificialmente. Claro, es exactamente lo mismo. Bueno, todo lo que hemos conversado, esta ley, todavía faltan discusión para que pasen a sala. ¿Como cuántas sesiones más quedan más o menos? No, ya Una terminó, más. no terminó, ya terminó la discusión en la comisión. Lo único que falta ahora es que el abogado que le tocó hacer el informe, haga el informe, que es Gonzalo Winter. Él tiene que Wow. hacer el informe y este informe lo presentan a la sala. Entonces ahí, bueno, ahí tenemos que estar pendientes de cuándo se va a poner en tabla. Esperemos que, para nosotros este proyecto no es importante, por lo tanto no debería ponerse en tabla tan rápido, claro, pero bueno, la izquierda siempre presiona para que, claro. Es por eso que tenemos ahora tiempo y es por eso que yo también les pedía que hoy día todos los padres tenemos que ir, comunicarnos con los diputados de nuestro distrito y en el fondo exigirle que voten en contra de este proyecto por todas las cosas que hemos dicho, tanto ideológicas como jurídicas. El proyecto es malo por donde uno lo vea, o sea, uno trata de buscarle algo bueno al proyecto y no tiene. No hay como otros proyectos que a veces uno dice, bueno, esto está bien, pero esto está mal. No, aquí el proyecto es malo. Mala completa. Hay que rechazarlo en todas sus partes. Hay que rechazarlo en todas sus partes. Sí. Mire, hoy día tuvimos una buena noticia, eso sí, en la comisión, que este proyecto tiene el artículo primero, segundo, tercero, cuarto y séptimo, o sea, 5 artículos de los 7 artículos del proyecto tienen un quórum calificado, tienen una calificación de ley orgánica constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que esto sube la cantidad de diputados que tenga que aprobar esto. Por lo tanto, eso también a nosotros nos ayuda a los padres porque mientras más diputados nosotros tengamos y le expliquemos que tienen que votar en contra, nos va a ayudar. O sea, para aprobar se necesitan muchos más diputados que una ley simple. 4 séptimos. Sí, en ese sentido, por lo menos yo he hablado con varios diputados y saben que este proyecto es malo y van a rechazar. Wow, esperamos que sí. Mientras tanto, como decía Pamela, nosotros tenemos que escribir a los diputados y senadores, ¿verdad? A todos. No, a los diputados. A los diputados, ya, a los diputados que van a votar en sala.
Claro, a ver, los diputados en el caso de Antofagasta, nosotros vamos a publicar en la página nuestra todos los diputados bueno, son pocos, pero los diputados de la zona para que les escriban, y en el caso que nos vean, eso lo pueden buscar en la página del Congreso. Buscan el nombre del diputado y aparece ahí cómo contactarse, aparece su mail. Y bueno, si tienen otra forma, mucho mejor. Si les mandan una carta, si saben dónde vive, se la van a dejar, o a su oficina, también, todo vale. O por Pero Twitter. o por Twitter o por su Facebook, pero es importante, o se van claro, se van a su página de Facebook, por ejemplo, de Paulina Núñez, de José Miguel Castro, de Marcelo Hernando, de Pedro Araya, Catalina Pérez, Velázquez, Esteban Velázquez, van a sus páginas de Facebook y le escriben directo que ustedes no quieren que se apruebe la ley ESI, que voten en contra por los motivos que quieran y bueno, eso, en el caso de lo que demás le quieran poner. Por ejemplo, en mi caso, si yo fuera y que también como mamá, yo diría que ya lo tengo como en la mira ya. O sea, yo ya tengo, de hecho hay muchos, no solamente yo, sino que hay muchos grupos, ustedes también lo saben, muchos grupos que estamos siguiendo hace mucho tiempo cómo votan los diputados y los senadores. Entonces ya tenemos ahí listados, sabemos cuáles leyes han votado que son contra de nuestros principios. Entonces, claramente por ese tipo por esos nombres de diputados y de senadores, nosotros no vamos a votar en sus futuras elecciones. Antes nosotros no nos informábamos tanto, no sabíamos cómo votaban, no estábamos tan interiorizados, pero ahora la sociedad civil, las personas comunes y corrientes, los padres, nos informamos y, y ahí ya tenemos listado de las personas que han votado de una forma que va contra nosotros y nosotros por ningún motivo vamos a apoyarlos en unas futuras campañas. Así que eso, para que lo tengan en cuenta de todas maneras, también es importante que lo sepan ellos, que nosotros estamos informados, no como antes, no estamos, ya no nos pasan goles, como se dice en buen chileno. No nos pasan goles. Así que repitiendo, es importante, reiterando, que les puedan escribir a los diputados de Antofagasta en este caso y de todas las ciudades a sus diputados de que voten contra la ley, el proyecto de ESI o Educación Sexual Integral que incluye a niños desde los 4 años de edad, por todos los motivos que conversamos. Ahí lo pueden retroceder el video y ver todos los motivos por los cuales esta ley en realidad es mala, como lo decíamos, de principio a fin es mala. Es mala, confunde a los niños, les enseña un tipo los introduce o les abre sentido a una sexualidad que no es acorde a su edad y aparte pasa a llevar el derecho preferente de los padres de nosotros elegir que ellos no tengan ese tipo de educación porque no corresponde, porque tiene una visión de género que es un tema ideológico que confunde a los niños. Nosotros nos van a pasar a llevar por esa parte también, por nuestra manera de enseñanza, de elección como familia, personal como familia. No sé, chiquillo, a ver qué puede estar quedando en el tintero. Yo quería agregar un pequeño, entre comillas, aviso de utilidad pública. Sí, por supuesto. Comentábamos al principio que esta ley está basada en el movimiento feminista y que muchas partes y autoras del movimiento feminista bastante radical, que es la que se puede ver en lo que existe en nuestro país y en otros lados, apoyaban de una u otra forma la pedofilia, quizá no con ese nombre, pero sí aprobaban el tema entre niños y adultos. Uh-huh. Entonces, como para que puedan ir leyendo un poco al respecto y vean que no son ideas locas de uno, si puedo compartir acá nuevamente. Sí, por supuesto. Les voy a recomendar 2 artículos que no son muy largos. Uno es de Agustín Laje, no sé si se está viendo ahí, sí, ahí está, que es el autor del libro negro de la nueva izquierda y se llama El feminismo y su vínculo con la pedofilia. Está en la página prensarepublicana.com. Y la otra, no sé si se ve ahí, no, voy a compartir una Se nueva. ve la del AGE. Sí, voy a cambiarla. Un momento, por favor. Uh-huh. Esta. La ideología del mal. Ahí está. También en prensarepublicana.com. Y ven, y ahí está el tema de la ONU, donde también tratan este mismo tema. Entre esos dos se complementan bastante bien y así se pueden ir haciendo una idea de para dónde va, porque el mismo proyecto dice que está fundado, entre otras cosas, por la acción del movimiento feminista, para que no les vengan con
con cosas. Aquí exponen la doctrina de ellas de acuerdo con sus propias autoras. No hay ningún misterio con eso. Entonces, para que después no les digan que son inventos de uno. Eso Sí, quería en realidad, complementar. gracias por la recomendación, pero si buscan también hay varios, hay varios escritos sobre estos temas, sobre todo Argentina que ya pasó por esto, Uruguay pasaron por esto, hay varios testimonios de, de papás que han pasado por esto. Es triste porque a veces por ejemplo, hay un video por ahí de una niñita, tendrá unos 10 años más o menos, no menos, hay una niña de 8 años que está con su mamá feminista con el pañuelo verde y le dice, la mamá le pregunta algo así como, ¿qué es cuando hay un aborto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay un bebé ahí? No, le dice la niña. ¿Y qué es lo que es eso? Es una bolsa de célula, no es un bebé, le dice. O sea, ya tiene como todo en su cabeza esta niña, toda eh, todas las ideas ya insertadas de que no es bebé cuando se aborta, no es persona primero, que no es una persona después de que es una bolsa de células y que eso en ningún caso es, bueno, que no es malo en el fondo, pero les enseñan como todo un estereotipo de respuestas que son desde chicas, les enseñan a ser frías, les enseñan a cometer incluso delitos, porque en el fondo si les enseñan a que el aborto cuando se produce un aborto, no se termina con la vida de una persona, les están enseñando a omitir un delito, les están enseñando algo malo. Bueno, podríamos estar hablando como todo, yo me explayo acá porque estoy como leyendo, me distraigo. A ver, ¿qué más hay? Bueno, chiquillos, estamos cerrando el programa de hoy día y como les decíamos, hay hartas, pueden buscar en las redes sociales lo que se recomendó acá, lo que recomendó Camilo, y hay harto material. Es muy importante que lo puedan leer y lo puedan compartir. Sí, Pamela. Sí, yo quería decir que aquí no solamente los padres tenemos que movernos para que esta ley se rechace, sino que también los colegios, sobre todo los profesionales, porque con esta ley ya se pierde la libertad de enseñanza como la conocíamos hasta el día de hoy. O sea, ya no va a haber una norma que nos garantice y que podamos presentar ante el ministerio para que en el fondo se nos garantice que nosotros podamos enseñar educación sexual o en la afectividad de acuerdo a nuestro proyecto educativo. Recuerden que este proyecto establece que usted podrá crear su programa distinto al que le presenta el ministerio, pero siempre y cuando contenga los principios y objetivos de esta ley. Y además establece que si usted no implementa, no imparte ESI, podrá ser sancionado. Entonces, ojo ahí los colegios, yo creo que como gremio deberían tomar cartas en el asunto y hablar de este tema y ojalá también hablar con los diputados de cada distrito para que también como colegios se levanten y exijan que se les respete la libertad de enseñanza y el proyecto educativo. Ojalá que sí, que se pongan en acción y que tengan el coraje de hacerlo, porque es importante. Y para los niños que están en su colegio y para ellos mismos, padres, abuelos, ellos mismos, los profesores de esos colegios son padres y abuelos, ojalá que se pongan la mano en el corazón y lo hagan, y que tengan el coraje de hacerlo. Bueno, Camilo, Pamela, un gusto una vez más haber hablado con ustedes, haberlos tenido como invitados para que nos puedan orientar un poco más sobre lo que está pasando y para que las personas que nos escuchan lo puedan saber, sobre todo los padres. Gracias y por su tiempo y será hasta la próxima. Gracias también a todos quienes nos acompañaron. Gracias también. Agradezco, chiquillos. Hasta la próxima porque hay bastante tema, se mueve bastante, siempre nos tratan de meter temas que a nosotros no nos interesan, así que tenemos que hacer las denuncias o comentarlo para que las personas se enteren y puedan reclamarlo, sobre todo a los políticos, diputados, senadores de su ciudad. Así que, chiquillos, gracias, un gusto y nos vemos. Hasta la próxima. Chao, gracias a ti. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao.